¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de Tu Dinero. Hoy con un nuevo envío sobre un tema que está siendo noticia y que genera preocupación, claramente, en los inversores. Y cuando hablo de inversores, no hablo de los grandes inversores, sino hablo de básicamente los inversores pequeños y medianos que en general están concentrados en este caso en particular, en fondos comunes de inversión y que ya también haya, ¿por qué no?, algunos tenedores de títulos que pueden entrar en este término que se acuñó del megacanje. Así que vamos a hablar un poco del megacanje, en qué consiste, cuáles pueden ser las implicancias, por lo menos las que podemos conocer hoy, la lógica que atraviesa el mismo y su impacto, como decimos, en las finanzas personales. Así que vamos a compartir, como siempre, una presentación corta y vamos a ir desgranando los puntos de interés que creo que nos pueden ser de utilidad. Ahí vamos. Decimos que el tema se habla mucho del megacanje, ¿no? Estos días, ¿no? Por un lado, parece que la preocupación que existía respecto del tema de los pasivos remunerados que tiene el Banco Central, que son de alguna forma una contrapartida de los depósitos de los ahorristas, ¿no? Las famosas LELIQ o los pases, etcétera, digamos, esos pasivos que tiene el Banco Central. Y aparece ahora otra parte, otra parte que es la deuda del Tesoro, ¿sí? La deuda del Tesoro Nacional, que también forma parte lamentablemente, de un país que ha hecho del endeudamiento una especie de religión. Así que la idea es empezar a explorar este asunto, sin entrar en consideraciones de tipo político, ¿no? Porque sabemos que muchas veces estos temas pueden ser, eh, ¿cómo podríamos llamar? Eh, Asociados con otras épocas, con otros conceptos, con otras situaciones de la macro, y bueno, esos condimentos, más que generar claridad, generan confusión. ¿Cómo llegamos acá? Hasta este punto. La realidad es que Argentina viene sosteniendo un déficit fiscal muy importante, que cuando los mercados externos se cerraron, bueno, esto provocó, por un lado, un nivel de emisión monetaria muy significativo. Esa emisión monetaria, que algunos llamaron plan platita, etcétera, bueno, pero venía generándose después de la pandemia de una manera que se fue acelerando. Esa emisión en algún momento tiene que ir impactando básicamente sobre el tema de precios, y lo que no se emitió se tomó como deuda, ¿no? Y eso fue generando inflación. Si uno recuerda las últimas semanas o los últimos meses del gobierno anterior, cada miércoles o jueves había siempre una idea, ¿no? Como ese miércoles o jueves donde se producía ¿qué? El vencimiento de deuda de corto plazo emitida por el Estado, ¿sí? Por el Tesoro, y bueno, siempre estaba la discusión, a ver, o la expectativa, si esa deuda se iba a renovar o no. ¿Sí? Esa idea. Entonces, más que hablar de megacanje, eran pequeños canjes, ¿sí? Pequeños canjes que iban postergando los vencimientos. En general, los estados, en condiciones normales, mantienen un nivel de endeudamiento. Y cuando digo que mantienen un nivel de endeudamiento, no es que tienen una deuda y la cancelan con recursos genuinos, sino que van renovando esa deuda con otra deuda, y los tenedores de esos títulos en general toman esos pasivos y siguen colocados en ellos. Este tema de los canjes que veníamos hablando, que se producían semanalmente, iba generando una presión. ¿Por qué? Porque se iban dando en un contexto donde la inflación iba creciendo y donde los premios que que el Estado tenía que darle a los acreedores, tenía que ser cada vez más atractivo, ¿no? Ahí aparece una figura que es la de los bonos duales. ¿Qué son los bonos duales? Bonos donde aquella persona que tomaba esa deuda se le garantizaba que se le iba a pagar el capital con más la actualización que podía generar la inflación o la devaluación del tipo de cambio oficial, la que fuera mayor, ¿no? Entonces, era como que vos cubrías todos los ángulos posibles.
¿sí? Cubrías, por un lado, el riesgo devaluatorio y, por otro lado, el tema de inflación. Pero, como decimos, estos premios cada vez mayores son claramente mayor presión, ¿no? Cuando vos garantizás ese tipo de cosas, generás más presión, más inflación, tasas nominales más altas, ¿no? Todo ese fenómeno va generando una bola de deuda cada vez mayor, bueno, y llega el momento donde llegan los nuevos compromisos. Y si uno quisiera pensar que más allá de la terminología, de hablar de un mega canje, ¿no? Porque estamos agarrando toda la deuda, en este caso, toda la deuda que tiene la Argentina, que vence solamente en el 2024, la deuda en pesos, pero con cláusulas de actualización, uno puede pensar que resultaría lógico ir despejando y reordenando esa deuda en un plazo donde no exista esa presión y esa lógica de tener que semanalmente o mensualmente ir renovando y renegociando ese tipo de pasivos. Hasta ahí, si querés llamar así, la macro. Algunos datos, es decir, ¿quién tiene esa deuda? ¿No? ¿Quién tiene la deuda que emite el Tesoro Nacional? Bueno, acá tenemos que gran parte de esa deuda, lo que está en color celeste, en color más claro, acá están volcados los vencimientos, se hablan de algo así como cerca de 70.000 millones de dólares. Y uno a veces pensamos en la deuda externa, la deuda nominada en dólares, pero la deuda nominada en pesos no tiene nada que envidiarle. Esa deuda emitida por el Tesoro, en una gran medida también está en manos del sector público. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, revisás la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y ves que hay deuda del Estado Nacional. No, no es nada nuevo esto, nada nuevo. Y la deuda que figura en azul es la deuda que está en poder de los privados. ¿En manos de quién? Fundamentalmente de bancos. ¿Sí? Bancos, otros inversores institucionales, fondos comunes de inversión. Tema. Ahí viene esta adaptación, esa bajada a lo que es la micro. Y bueno, ahí también hay una porción importante. Un poco más de la porción del 50% está en manos del sector público y otra parte, tampoco nada relevante, la diferencia está en el sector privado, bancos e inversores institucionales. ¿Qué significa esto? Bueno, que si uno tomó como inversor, ya digo, compró deuda directamente o invirtió en fondos comunes de inversión que tenían activos, ¿sí? Invertían esos pesos que vos le dejabas y los invertían en activos que estaban colocados en este tipo de deuda, bueno, ahora te puede generar una preocupación. ¿Qué puede llegar a suceder si esa deuda no es que se desconoce, se reprograma? Hemos usado los argentinos muchos términos, muchos adjetivos: reperfilar, reprogramar, renegociar y canjear. Ahí estamos ahora utilizando ese término. ¿En qué entorno estamos? ¿En qué entorno estamos? Este es un dato importante. Este es un dato importante para comprender cómo el emisor de deuda puede conseguir que aquellos que decían, mira, yo tengo una deuda que vence en 2024 y en lugar de cobrarla, me están ofreciendo unos títulos que van a vencer más adelante, 2025, 2026, 2027, por lo menos esos son los trascendidos. Se está buscando lo que se llama un canje voluntario. Un canje voluntario. Esto implicaría que no habría un canje compulsivo obligatorio de decir, bueno, mira, no vamos a pagar esto, te damos tal otra cosa y fin. No, en principio se trata de encontrar un esquema donde las dos partes, deudor y acreedor, se ponen de acuerdo y le dicen, mira, te cambio este título por otro. Estamos en un contexto donde las tasas en pesos, como dijimos, son negativas. ¿Sí? Hemos venido hablando de este tema, los plazos fijos han ido cayendo en términos de rendimiento al calor de una baja de tasa, ¿sí? Y una suba de la tasa de inflación. ¿Sí? Como punto a favor, estamos atravesando esos meses, generalmente enero y febrero, donde por razones estacionales muchas veces los argentinos conservamos más pesos. ¿Sí? Conservamos más pesos, no escapamos tan rápidamente de los pesos, no son los periodos donde nos sacamos los pesos de encima. Y una mirada distinta, porque aquel que tiene un ahorro y lo invierte en un activo que ajusta por inflación, por ejemplo, por cláusula SER, ¿sí? El coeficiente de estabilización de referencia, que es ni más ni menos que la inflación, bueno, ve con buenos ojos la protección de capital.
Ahora, la contrapartida, ¿sí? La contrapartida son aquellos que deben y tienen una cláusula de ajuste por inflación, ¿no? Así que la inflación termina siendo un mal generalizado que, por un lado, atrae a los ahorristas, pero simplemente con un propósito de protección, pero complica la vida claramente de los deudores, porque aquellos que deben con cláusula de ajuste, o UVA, por ejemplo, también encuentran dificultades. Entonces, el proceso de megacanje lo que está buscando es que, ya digo, al ser voluntario, la persona se sienta convencida o atraída o acepte este intercambio de plazos cortos por plazos más largos, que también tendrían la cobertura frente a la inflación, no ya frente a la devaluación. ¿Sí? Hablaría solamente de cláusula SER, ¿sí? Cláusula SER, el equivalente al ajuste por inflación. Así que ese es un poco el esquema. ¿Qué quiero mostrarles? Un dato que puede sonar extraño, porque uno dice, ¿cuánto rinden estos títulos que están hoy en el mercado? Y si te fijas acá en esta gráfica donde habla de la tasa interna de retorno, ¿sí? Que es el rendimiento de los títulos, la tasa es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la falta de instrumentos, ¿sí? Para la protección del ahorro, ha habido tal demanda por estos títulos que el precio que se ha pagado ha convertido el rendimiento de estos productos en negativo. ¿Esto significa que se pierde? No, significa que no se alcanza a una protección plena del punto de vista inflacionario. ¿Sí? Porque ya estamos, como ustedes pueden ver, los títulos que vencen en el 2024 son los que tienen la tasa más negativa, porque están más próximos a vencer, porque las tasas de inflación son más altas en el presente, por lo tanto, el precio que pagás, ¿sí? Ya contempla, va descontando esa inflación y vos llegás, cuando estés llegando más tarde, y ya estás sacrificando parte de la inflación que te podía llegar a retribuir este tipo de inversión. Así que este es un entorno claramente complejo, donde el ahorrista lo que ve son enormes dificultades para encontrar activos de protección. Recibimos muchas consultas respecto del tema de plazo fijo suba. Estamos hablando de imposiciones a 180 días, ¿sí? A 180 días, donde la cláusula de ajuste por inflación funciona, pero te implica una inmovilización de eso. También hablamos de la posibilidad, hay que esperar hasta el 14 o 15 de enero, para ver si el Banco Central realmente habilita de una vez, ¿sí? De una vez, la posibilidad de que vos, con tus plazos fijos, que ajustan por UVA, por inflación, puedas negociarlos, hacerte de liquidez, porque esa es un poco la preocupación del ahorrista, es decir, inmovilizar dinero por mucho tiempo, que que haya cambios bruscos, que no se adapten a sus preferencias y eso termine siendo un problema. A modo de síntesis, si querés hablar así del tema de lo que se está hablando del megacanje, pensamos en los fondos comunes de inversión, ¿no? Fondos comunes que, ya digo, tienen, como llaman ellos, activos subyacentes, invirtieron el dinero de aquellos suscriptores en parte en este tipo de títulos. ¿Puede haber un perjuicio? La idea es que no lo haya. La idea es que no lo haya. Partimos de vuelta, un esquema de canje voluntario, donde se darían títulos que tendrían la aceptación de los que lo reciben y no debería haber dificultades o pérdidas significativas. Puede haber alguna caída, de hecho, hoy cayeron los títulos y consecuentemente la cotización de esos fondos también. ¿Sí? Así que es un dato que uno tiene que ir tomando nota, es decir, cómo uno va moviéndose en este esquema buscando el mejor equilibrio entre la protección y, como decimos nosotros siempre, la liquidez. Ahí está. ¿Hay una mirada distinta para el inversor minorista? ¿Va a haber alguna preferencia? Como es voluntario, no puede decir, me quedo con el título y si no lo quiero canjear, bueno, me lo tendrán que pagar y con esos pesos ajustados por inflación o devaluación haré lo que crea más conveniente. El que está en un fondo común de inversión puede pensar en salir o puede pensar en quedarse, ¿no? Siempre pensando en la lógica de la diversificación, es de esperar que uno no tenga todo concentrado en este tipo de activos. Como siempre, la confianza define.
La confianza define, y la confianza en los mercados en este punto me parece que es clave. Y aquellos que acepten voluntariamente esta cuestión, se supone que tomarán una decisión correcta, ¿sí? Y pensamos en la confianza y pensamos en la liquidez. De vuelta, uno de las grandes dificultades que tiene la Argentina. ¿Para qué? Para canalizar el ahorro en instrumentos de mediano a largo plazo, que si uno necesita salir, bueno, puede encontrar ese mercado, ese espacio donde hacerse de los pesos hoy, ¿sí? Sin una pérdida significativa de valor. Así que el tema del megacanje, en tanto y en cuanto sea voluntario, recordemos que una parte significativa está en poder del Estado, por lo tanto ahí, en principio, va a ser, no digo una formalidad, pero casi una formalidad el canje de títulos, y habrá que ver la reacción del sector bancario y de los inversores institucionales para proteger también, no solamente sus propios intereses, sino también los intereses de los ahorristas e inversores. Les agradecemos que se suscriban a nuestro canal, estamos muy conformes como nos acompañan. Siempre queremos que nos sigan más, por supuesto, para aumentar la visibilidad de nuestra propuesta de educación financiera para todos, ¿no? Estamos muy enfocados últimamente en el tema de inversiones, porque nos parece que es una preocupación, pero no perdemos de vista también temas como endeudamiento, gestión, planificación financiera, etcétera. Tenemos mucho también que trabajar todos para mejorar esos aspectos. Muchísimas gracias y los esperamos en el próximo capítulo de El ABC de tu dinero.